En mi pasado, una razón para olvidarte o para querer. Pide cariño, pide olvido, simple contigo. No llames corazón lo que tú tienes. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Sintoniza mi dial desde el canal educativo. Mi colega Lady Figueredo y este servidor Leiber Gómez Caballero les llevaremos a través de nuestros invitados a conocer los secretos de la radio en Cuba. Acompáñenos, esto es Sintoniza mi dial. Leiber, recientemente el canal Cuba Visión transmitió la telenovela El Derecho de Soñar, una obra escrita por Ángel Luis Martínez y Alberto Luberta. Oigo. Bienvenidos a la CMQ, el lugar donde siempre debieron estar. El derecho de nacer está siendo un suceso en toda la isla y no me ciega la pasión. El día que se transmita el capítulo final de la novela, tú no estarás, María. Hay rumores, rumores de que se va a volver a poner el derecho de nacer. ¿Y tú sigues con la bobería esa de la radio? Voy a ti. ¿Y cómo quedaría eso de tu servicio social entonces? Se me encargan el trabajo. Ellos se ocuparían de hablar con Elisa, Fanca y todo el mundo para allá arriba. No, guerrilla nada, ¿eh? Guerrilla la que tengo yo formada en el estudio, que no vino el efectista. Parece que hay un número cruzado por ahí. Prefiero no hablar sobre lo que sucede en la CMQ y el derecho de nacer. La razón de tu existencia es la RHC Cadena Azul. Necesito que retrases lo más que puedas la entrada de María Malero. ¡Dios mío! ¡No moleste más! Nada, me propusieron uno sobre los 75 años de derecho de nacer y los 100 años de la radio, no sé. ¿El servicio social cómo qué? Igual. Ellos lo gestionan todo y la producción me sirve como servicio social. Eso lo sabremos en el próximo capítulo de El Derecho de Nacer. Los hace soñar con tus personajes, amor. Dichosos mis personajes que aún pueden soñar. ¿Qué te parece si para celebrarnos vamos a comer y echarle una vilita por helado? Me gusta. A ver, habla despacio que no te entiendo. Tú sabes que me tienes que ayudar. Por favor, Daniela, ya tú terminaste ya tu carrera. Ya tú puedes venir a trabajar aquí. En ese capítulo aún no sale Isabel Cristina. No. ¿Y cuándo, Cañar? Cuando el dios de la novela lo decida. ¿Qué crees que pensará nuestro presidente Carlos Brío cuando se entere? Perderás tu emisora para siempre. No te atreverías. Me atreveré a todo. Tienes el salario que no tiene nadie. Y aún así, no te ponen en la novela de mayor audiencia. Y entonces busqué la cara esa, ¿vale? Hermanito, tú sabes que a mí la radio no me gusta. Y las novelas mucho menos. ¿Qué tipo de madre sería yo si viniera a Cuba y dejara a mi hijo detrás? ¿Estás nueva aquí? Relativamente, sí. Dale. Ya veo ya. Oigo. José Alfredo Pomares. Sabes que soy yo otra vez, ¿verdad? Así es, Lady. Esta telenovela sirvió para rendir homenaje a los 75 años de la primera transmisión de la radionovela cubana El Derecho de Nacer y además también para celebrar los 100 años de la radio cubana. Por eso a continuación les mostramos a nuestro público televidente algunas imágenes y datos de lo que es un hecho memorable, uno de los grandes acontecimientos de la radio en Cuba, El Derecho de Nacer. La radionovela El Derecho de Nacer fue escrita por el santiaguero Félix Benjamín Cañet y se transmitió desde La Habana por primera vez el 1 de abril de 1948 a través de CMQ.
Con 314 capítulos de 20 minutos cada uno, fue un éxito sin precedentes en todo el país. La protagonista fue la actriz española María Valero, quien interpretó el personaje de Isabel Cristina, estando en la cima de la popularidad. Murió en un accidente automovilístico en la Avenida del Puerto y fue reemplazada por la actriz cubana Minín Bujones, quien comienza en el capítulo 200. El protagonista masculino fue Carlos Badías, quien interpretaba a Alberto Limonta, y el personaje de Mamá Dolores fue interpretado por la gran actriz Lupe Suárez. El locutor fue Luis López Puente, con una excelente narración de cada escena de la novela. Emilio Medrano fue el director artístico general tanto de la dramaturgia como en la dirección actoral. En el derecho de nacer se hace una consideración en relación al derecho a la vida y a la dignidad humana. Se pone en relevancia el deber de respetar la vida ajena y, por tanto, de no lesionarla, de no causar por ningún medio ni procedimiento su final. Difundida durante la llamada Guerra del Aire, cuando las cadenas de radio se disputaban ferozmente las audiencias, El derecho de nacer ha sido la radionovela más famosa de todos los tiempos. Según las estadísticas, multiplicó las cifras de oyentes de otras emisoras, alcanzando el más alto % que programa radial alguno hubiera obtenido en la radio de entonces. María Teresa. Buenas tardes, doctor. Pase, tenga la bondad. ¿En qué puedo servirle? Doctor, no sé cómo explicarle lo que me pasa. He venido a ver al amigo de mi familia, al caballero intachable y al médico. Estoy a sus órdenes. ¿De qué se trata? De algo horrible, doctor. El médico tiene mucho de confesor. Hábleme claro. Es que mi caso es tan vergonzoso, tan amargo que... A un médico de honor se le puede abrir el corazón para que lea en él, como en un libro, hasta en sus páginas más secretas. Nadie oirá lo que hablemos, doctor. Nadie. Pero siéntese, por favor. Usted dirá. Doctor, usted es el médico de mi familia. Conoce nuestras relaciones, el lugar que ocupamos en sociedad. Por todo eso, por mi familia, por la sociedad a que pertenezco, vengo a suplicarle que salve mi honor o seré capaz de... María Teresa. No podría soportar el desprecio de todos. Mi propio desprecio si llegara a nacer. Compréndame. Dese cuenta de mi situación. Vine buscando al médico, al amigo Y al asesino. Pero, doctor... Al asesino, he dicho. Viene a buscarme para que en nombre de una sociedad mentirosa y falsa mate a un ser que tiene derecho a nacer. No llores más, mi niña. Tú lo que tienes que hacer es hablar con tu novio y exigirle que arregle todo para casarse contigo. Y tú y él, los dos, contarle toda la verdad al señor y a la señora. No, me moriría de vergüenza. Mi madre me maldeciría y mi padre sería capaz de matarme. No diga eso, mi niña. Tú has cometido un pecado, pero todos los pecados tienen su perdón. El mío no. Ofendí la dignidad de mis padres siendo la novia de Alfredo, el hijo del mayor enemigo de nuestra familia. Y luego, esta vergüenza, esta deshonra que va a caer sobre ellos. Vas a saber mi voluntad y es necesario que la acates sin discusión. Para evitar la vergüenza de esta casa, es necesario impedir que esa criatura nazca. Ay, caballero, es un niño precioso, ya usted lo verá. Lindo, lindo. Cállate. ¿Y María Elena, cómo está? Hasta ahora no ha tenido novedad. Esa criatura no tenía derecho a nacer. Pero ya que ha nacido contra mi voluntad, tiene que desaparecer. Hay que acabar con esa vida.
tu casa, anda. Mira, botín de sangre, tu mamá se va a poner brava, hombre. Alabado sea Dios, Betico. ¿Y esa figura en que tú vienes? Contesta, niño. ¿Quién te ensució la ropa y te arañó la cara? Pero habla, muchacho. Me fajé, mamá Dolores. Y me lo dice en mi misma cara. ¿Y desde cuándo tú eres un muchacho mataperro? ¿Por qué te fajaste? Vamos a ver. No me gusta que me digan que tú no eres mi mamá. Y cuando te dicen negra me duele. Cada uno es como Dios lo hizo. El que me diga negra no es ninguna ofensa. ¿El doctor Limonta? Sor Elena. Es extraño, doctor. Me lo suponía tal como es. Y yo, Sor Elena. Ahora me explico la devota simpatía que siento por usted desde hace tanto tiempo. ¿Usted me conocía? Por un retrato que vi en casa de sus padres. Hágame favor de sentarse. Doctor Limonta, quiero que Isabel Cristina y usted sean felices. Quizá haya algún ordenamiento que me prohíba intervenir en estas cosas, pero hacer la felicidad de dos seres también es servir a Dios. Gracias por su intención, Sor Elena. Muchas gracias. El doctor Limonta. María Dolores. Niña Elena. Sí, Dolores. Yo. La niña Elena que viene a buscar a su hijo. Al hijo que tú le robaste. Yo no lo robé. Me lo llevé para salvarlo. Porque don Rafael lo iba a matar. ¿Y por qué no pensaste también en mí, que he vivido años de angustia con el corazón destrozado por tu maldad? No me digas eso, No niña sería Elena. bastante todo lo que pudiera decir, hijo, sí, pero no tuviste piedad de mí, no tuviste compasión para mi sufrimiento. Nunca me buscaste, nunca quisiste que yo supiera de mi hijo. Solo Dios sabe lo que le habrás dicho de mí, el odio que habrás acumulado en su alma para quien lo trajo al mundo. No, niña Elena, eso no. Desde chiquitico yo le formé el alma y el corazón, enseñándolo a ser bueno, decente y honrado. Yo le di a esa criatura todo lo que una madre puede darle a un hijo. No, niña Elena, yo no soy mala. Yo no soy una intrusa en la vida de Albertico. Sí, María Dolores, tienes razón. Perdóname todo lo que te dije. Mi corazón de madre se exaltó olvidando estos hábitos que me aíslan del mundo. Pensé en lo que fui sin acordarme de lo que soy. Así es como yo quería oírte hablar, niña Elena. Con todo el corazón. ¿Cómo manda Dios que hablen todos los cristianos? Sí, perdóname. Perdóname y abrázame como en aquellos tiempos, cuando lloraba entre tus brazos mi desgracia. Como cuando no tenía más consuelo que el tuyo. Niña Elena de mi corazón.
Madre mía. Y ahora hacemos un pase hasta el estudio de podcast del Instituto de Información y Comunicación Social. Allí, como siempre, se encuentra el profesor Otto Braña, quien nos ofrece nuevas informaciones acerca de la historia de la radio en Cuba. Sí, gracias. Estamos nuevamente en Radio Taíno, la FM de Cuba, emisora nacional que pertenece al sistema de la radio cubana que integra el Instituto de Información y Comunicación Social, ICS. Y estamos en este espacio porque vamos a hablar de la historia de la radio en Cuba. Los años de la década de 1920 constituyen en la historia de la radio la etapa romántica o artesanal. Se le denomina así porque las actividades tenían un carácter de afición. Había en todo un sentido romántico, un sentido artesanal. Había una total solidaridad entre los apasionados por el medio. Si uno necesitaba una pieza, el otro se la cedía. Sí, se ayudaban mutuamente. Es que no vivían del medio, vivían para hacer radio. La curiosidad por la radio convoca a aficionados a montar transmisores que muchas veces apenas cubrían unas cuadras. En un principio se transmitían charlas, música, y es que la novedad de la radio sedujo a toda Cuba. Ya veíamos cómo para 1923 había aumentado el número de emisoras en el país. Precisamente en ese año, en Cienfuegos, el 30 de agosto, aparece la noticia de que José Ganduxe, propietario de una casa comercial en la ciudad, se encontraba en Nueva York para comprar equipos para poner una emisora en esta región del centro-sur de Cuba. Consultando el sitio web de Radio Ciudad del Mar, emisora cienfueguera, conocimos que Ganduxe no fue el primero ni el único. Pablo Valentín Ullibarri sacó al aire la 6AZ, pero funciona por muy poco tiempo. Eso sí, dejó en el recuerdo memorables transmisiones, como un control remoto de la retreta de la banda municipal desde el Parque José Martí y una presentación de Cindo Garay. La tierra. Precisamente por su corta duración, los historiadores no reconocen a la 6AZ como la primera emisora en la Perla del Sur. El mérito se lo atribuyen a la que funda José Ganduxe el 30 de agosto de 1923. Es la 6NY. Esa emisora se instaló en la sede de la empresa eléctrica con un transmisor artesanal de baja potencia y transmitió música, noticias, anuncios comerciales y también eventos culturales. Y desde esa fecha hasta hoy, en Cienfuegos, la Perla del Sur, no se ha dejado de hacer radio. Radio Ciudad del Mar es heredera de esa rica historia y tradición radial. Y de Cienfuegos nos vamos a Ciego de Ávila para seguir recorriendo la historia de la radio en Cuba. Pero nuestra visita no es a la actual ciudad de Ciego de Ávila, sino a la de hace más de 100 años atrás. Sí, cuando el farmacéutico, radioaficionado y visionario cultural, el doctor Eduardo Valdés Figueroa, funda desde su farmacia La Central, en Independencia número 76, el 3 de febrero de 1924, la emisora 7BY. Numerosos avileños se concentran frente a la farmacia
para ser testigos del hecho. A las 9 en punto de la noche y desde el techo de la farmacia se lanzó el famoso volador de a peso, una especie de cañonazo detonado para informar la hora y ajustar los relojes. Media hora más tarde se produjo el histórico acontecimiento de la salida al aire de la estación 7BY y fue con el discurso inaugural del Dr. Valdés y después interpretaciones de artistas locales. Su emisora evolucionó hasta convertirse en la CMJB y fue la única en la ciudad durante varios años. Al doctor Valdés Figueroa le cabe el honor de ser el primer locutor y técnico de la radio avileña, provincia que, por cierto, ha aportado tanto a la radio cubana como a la televisión destacados profesionales de la voz, lo que hace que se le reconozca como la capital de la locución en Cuba. Otro de los pioneros de la radio en Cuba, protagonista de la etapa romántica o artesanal, fue el norteamericano Frank Howard Jones, quien llegó a Tuinucú, poblado azucarero ubicado a unos 8 kilómetros de la capital provincial de Santi Espíritus, en calidad de supervisor del sistema eléctrico del Central. Se comentaba que había traído de su país unas piezas extrañas, eran válvulas, bobinas, condensadores, tubos, todo construido por los inventores norteamericanos Thomas Alva Edison y Lee de Forest. Eladio Serrano Pareja, su joven ayudante, conocía de aquellos artefactos y ayudaría al americano a realizar la primera transmisión radial de onda corta hecha en Cuba, con carácter experimental. Esto fue en el año 1912 y se hizo desde la casona del americano en el Central. Frank Howard Jones logró crear en 1923 su propia emisora, la CMJK, que llegaba hasta las costas de Estados Unidos y de Canadá. Desde su estudio de radio ubicado en una de las habitaciones de la casona del Central, creó programas deportivos, culturales, informativos. Así, agrupaciones y trovadores espirituanos salieron al aire a través de esta planta, donde Frank Howard Jones, con su inconfundible acento extranjero, comentaba también temas de interés público. Una tarja en Tuinucú señala el sitio donde se iniciaron las transmisiones radiales en el año 1923, en la actual provincia de Santi Espíritus. La radio espirituana de hoy es heredera de aquella iniciada hace más de 100 años por un romántico entusiasta pionero del medio que con elementos técnicos artesanales sentía la pasión por comunicar. Pensamiento de la fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Hoy hablamos de los inicios de la radio en Cienfuegos, Ciego de Ávila y Santi Espíritus. También de José Ganduxe, de Eduardo Valdés Figueroa y de Frank Howard Jones, pioneros del medio radial. Nombres imprescindibles en la llamada etapa romántica o artesanal de la radio cubana, etapa que comprende toda la década de 1920. Soy Otto Braña y por hoy me despido. Lo espero en otro programa para hablar de la historia de la radio en Cuba. Mi querida amiga, lamentablemente por hoy se nos acaba el tiempo. Como bien dices, lamentablemente porque yo la he pasado muy bien, no sé tú. Bueno, siempre la paso genial contigo, con el equipo y con ese público que elige nuestro espacio para conocer los secretos de la radio en Cuba. Público con el cual contamos para la próxima emisión, que también estará cargadita de sorpresas. Claro que continuará el profesor Otto Braña ofreciéndonos datos curiosos acerca de la historia de la radio en Cuba.
Entonces, es un hecho que regresamos la próxima semana por el canal educativo, para juntos descubrir y vivir la radio por dentro. No olvides, sintoniza mi dial.